Estamos de vuelta con la repregunta. Pasado mañana, el domingo, empieza una pequeña oleada de elecciones presidenciales que puede reformular el panorama electoral regional. La primera etapa de esa oleada es Bolivia. Y para hablar de qué puede llegar a suceder con Evo, que va por su ya quinta reelección, Pablo Stefanoni, cuarto mandato. Vamos a hablar con Pablo, que es un periodista que vivió mucho tiempo en Bolivia y que sabe mucho de ese país. Muy buenas tardes, Pablo. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Pablo, ¿qué esperamos para el domingo? ¿Cómo llega Evo después de tantos años, desde 2005 hasta ahora, presidente, con sus baches, pero también con sus éxitos rotundos? ¿Cómo llega? Sí, son las elecciones bolivianas desde que Evo Morales ganó en el 2005 con 54% de los votos, más inciertas. Después de 2005 Evo ganó todas las elecciones con más del 60% de los votos, ratificó 1-1 en elecciones, referéndum, su liderazgo en Bolivia. Y estas son las primeras elecciones en estos 14 años donde puede haber un balotaje, puede haber una segunda vuelta. Puede no haberla, pero es la primera vez que se abre la posibilidad de que haya un balotaje si Evo Morales no llega al 50% o al 40% con 10 de diferencia sobre el segundo. Claro, diferente la mayoría absoluta con la Argentina. Parecido al de acá. Claro, pero... Y tiene enfrente a Carlos Mesa, el expresidente que debió renunciar en 2005 en medio de los coletazos de la guerra del gas. Y llega, bueno, con algunas fortalezas, la economía es una de ellas. Estos días salen muchas noticias sobre la economía boliviana porque aparece como la contracara de Venezuela, ¿no? Exactamente, dos modelos bolivarianos, sí, pero uno económicamente sólido, fallido, claro, uno fallido y el otro que tuvo una economía que es la carta más fuerte que tiene Evo Morales el domingo. ¿Cómo llegan las encuestas, Evo? Hay una guerra de encuestas que hace que sea imposible saber cuál es cuál, pero en general anda cerca del 40%, digamos. ¿Por qué guerra de encuestas? ¿Hay algunas encuestas que le dan más a la oposición? Ninguna le da primero a la oposición. Evo Morales siempre está primero, pero algunas le dan menos margen. Y entonces, como lo que se está jugando acá en realidad no es el primer lugar, seguro Evo Morales va a quedar primero, sino el balotaje. Si hay balotaje, Evo Morales tiene más dificultades porque se uniría todo el voto en contra. Pero se uniría porque la oposición boliviana no siempre, es bastante fragmentada. Es muy fragmentada políticamente, regionalmente. Exacto. El problema de Santa Cruz, que Bolivia es un país muy regionalista. En la primera vuelta claramente no se une, por eso es que hay el riesgo para la oposición de que Evo Morales gana en primera vuelta, aunque sea con el 40+10. En la segunda vuelta hay una tendencia al voto útil en la oposición por Carlos Mesa. Eso fue creciendo en los últimos 15 días y eso podría complicar al gobierno si se materializa. Hay algunas figuras de la oposición que le están dando su apoyo a Mesa. Mesa, que ya fue presidente, salió bastante golpeado, pero no tan golpeado como Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué la oposición no logra dar con candidatos nuevos? Con una renovación. Tampoco lo logra el MAS, el movimiento del socialismo, pero la oposición ciertamente... La oposición no logra renovarse. El movimiento del socialismo logró renovar las segundas líneas. Exacto. Pero hay una presidenta del Senado hoy joven, Adriana Salvatierra, hay un ministro de Comunicación joven también, Manuel Canela. Evo Morales logró renovar lo que está abajo de él. La oposición efectivamente no logró renovarse, siguió muy atada a viejos liderazgos. Y en ese un poco desierto que tenía la oposición, Carlos Mesa parecía como una figura que tenía algunas chances, según las encuestas, de disputarle a Evo. Hay que recordar que Carlos Mesa después salió golpeado, como vos decís, en 2005, recuperó un poco de imagen pública siendo vocero de la demanda marítima de Bolivia frente a Chile por el tema del mar. Designado por el propio Designado Evo. por Evo, esa fue un poco la paradoja. Y como Carlos Mesa es un muy buen orador, es un buen diplomático, logró hacer muy bien su trabajo y lo reposicionó eso en el escenario. Y ante la falta de candidaturas, era el que estaba mejor ubicado en las encuestas y contra su propia voluntad, porque no se animaba mucho, se lanzó. Y ese hecho que no se animara mucho explica un poco también sus dificultades, ¿no? Es una figura que no tiene el carisma y la personalidad política que tiene Evo, que está en campaña 25 horas por día, ¿no? Pero entiendo eso lo de la personalidad política, pero parte de la incertidumbre de estas elecciones es un poco el descontento, el malestar que hay con el presidente Morales en ciertos sectores bolivianos que antes lo votaban, por haber desoído el referéndum que hace un par de años le dijo no queremos que te presentes a una nueva elección. Primero, ¿por qué lo desoyó? Y segundo,
¿por qué no buscó otro candidato? Si renovó las segundas líneas, algún candidato Sí. tiene que tener para sucederlo. Yo creo que hubo varias cuestiones. Primero, Evo Morales el 2014 ganó con muchísimos votos, más del 60% contra 20 y pico del segundo. Ganó incluso en Santa Cruz, el territorio más hostil. Y eso lo entusiasmó a hacer un referéndum un año después, o 2 años después, un año después, de 2016. comienzo de 2016. Claro, sí. Y él en fines de 2014 fue a la elección. Exacto. Se animó a ir a un referéndum, lo intentó hacer rápido en parte para que la economía no desmejorara y tratando de aprovechar esa 60% de los votos. Eso no salió bien. Bolivia es un país sin tradición de reelección. De hecho, Evo Morales es el presidente que más tiempo lleva en el poder en la historia de Bolivia, incluso considerando a Andrés de Santa Cruz, que fue el fundador de Bolivia. Y perdió por poco, perdió por 2 puntos. Porque había un rechazo a la idea de una perpetuación en el poder, de que no buscaran otros candidatos. Ahí Evo Morales posiblemente miró la región, el caso de Dilma Rousseff y después, posteriormente a eso, de Lenín Moreno en Ecuador, mostró las dificultades para las sucesiones, ¿no? Por otro lado, había muchos movimientos indígenas que estaban en una especie de operativo clamor para que fuera Evo, y se animó al referéndum. Y después el golpe del referéndum fue muy fuerte y yo creo que ahí Evo Morales ya no se animó a poner un candidato que sí o sí hubiera sido más débil ya. No lo creó antes y ya ahora cualquier no llegaba con fuerza a hubiera sido estas más débil elecciones para articular todo lo que tenía que articular. El movimiento del socialismo boliviano es bastante complejo, tiene muchos movimientos sociales, muchos sectores enfrentados entre sí. Evo Morales es una especie de árbitro de todo eso y no cualquiera puede cumplir eso. En el 2014 podría haber salido y cualquiera del MAS ganaba. Ahora ya era más difícil y yo creo que ahí ya no se animó y se lanzó como sea a hacer él, ¿no? Ahora, tiene eso y también otra de las razones o de las fuentes del malestar es la incapacidad bastante frecuente del MAS y de Evo Morales de convivir con el disenso. Sí. ¿Cuánto de eso no logra aprender también viendo el ejemplo de Venezuela? Sí, yo creo que Bolivia no llegó de ningún modo a la situación de Venezuela, pero sí, obviamente, el problema, hay 2 cosas. Primero, hay una dificultad efectivamente para convivir con el disenso y segundo, por esas elecciones que Evo Morales ganó de manera legítima con tantos votos, el MAS hace varias legislaturas que viene teniendo más de 2/3 del Congreso, con lo cual es como que no necesita la oposición y eso fue generando lo que en Bolivia muchos critican como la soberbia del gobierno, ¿no? Que pudo gobernar solo, no escuchar mucho a nadie, salvo a las propias bases, que a veces fueron más opositoras que la oposición y se movilizaron. Y en segundo lugar, un elemento que también generó en esta etapa un debilitamiento, habría que ver si eso se traslada a las elecciones, fueron los incendios. Evo Morales se rechazó en declarar la situación de emergencia y fue una pulseada con la oposición por ese tema y fue algo que también lo debilitó. Hay que ver cuánto, pero los últimos movimientos en Santa Cruz fueron muy masivos, los cabildos tuvieron mucho que ver con los incendios, entonces ahí hubo algo también más. Pero sí, lo que vos decías es claro, que es una especie de sensación de que no se escucha la oposición, que hay una incomodidad con la disidencia y que el gobierno tiene demasiado poder. Que alimentan un poco la imagen autoritaria de Evo, que va en contradicción también con el éxito de apertura económica. Sí. Ahora, volviendo al éxito económico, ¿cuál es el límite económico de ese éxito? Porque recuerdo también, o sea, los números de Bolivia son extraordinarios, la reducción de la pobreza, del desempleo, la tasa de crecimiento sostenida. Eso pasó también en Venezuela. Pero cayeron los precios del petróleo, la gestión económica se desmadró y hoy Venezuela es lo que es. ¿Cuánto de eso puede llegar a suceder en Bolivia? ¿Puede suceder o hay otras condiciones económicas más profundas que han sido modificadas? Yo creo que puede suceder que empeore la situación, no a los niveles de Venezuela, porque la gestión de la macroeconomía fue mucho más prolija desde el comienzo. Por ejemplo, una diferencia con Venezuela es que Evo Morales, cuando la economía iba bien, porque las materias primas estaban muy altas, guardó mucha plata y fue uno de los países con más reservas en relación a su Producto Bruto Interno. Llegó a tener la mitad del Producto Bruto Interno en reservas y eso le permitió manejar después la transición hacia precios más bajos. Evo Morales tiene el mismo ministro de Economía desde el comienzo, hace 14 años, con una licencia por enfermedad, pero Luis Arce Catacora fue el artífice de todo esto. Ahora, ¿puede empeorar? Sí, porque no hubo un cambio del modelo productivo. Lo que se hizo fue usar el excedente de las materias primas
para redistribuirlo en los sectores populares y en parte del empresariado. Claro. Por ejemplo, la agroindustria. Evo Morales, por un lado, estatizó recursos estratégicos, el gas. Después tuvo una buena relación con la agroindustria, más allá de los vaivenes iniciales, y con la banca. Con los bancos no se peleó. Y mantuvo una economía informal, una coexistencia pacífica, como dijo un periodista boliviano hace poco, con la economía informal, que también creció mucho este tiempo, porque parte de este derrame, ¿no? Exacto. Y manejó con mucha prudencia la macroeconomía. Empezó el déficit fiscal, hoy ya es como 7%, se empieza a subir, el endeudamiento empieza a subir. Lo que pasa, como partía de una situación buena, tiene un cierto margen, ¿no? Pero bueno, un poco el límite es que el modelo productivo no cambió, entonces Bolivia sigue dependiendo de los precios, que bueno, después subieron un poco. El límite y el riesgo. Es el riesgo, pero bueno, yo no creo que en ningún caso igual llegue a la situación de Venezuela. Muchísimas gracias por tu gran explicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes.